¿Qué tranza, pandilla pirotlacuache? Espero estén muy bien el día de hoy. Es un gusto volver a verlos después de un tiempo. Bueno, nunca los he visto, pero les agradezco mucho su suscripción, su like y espero hayan tenido unas excelentes fiestas de fin de año. Que se hayan estado cuidando, es lo más importante. Y bueno, no perdamos más tiempo, vamos al tema de hoy. En esta serie de videos hemos hablado de biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, pero antes de seguir avanzando con las demás, tenemos que tener bien claro las interacciones que estas biomoléculas tienen con un líquido indispensable para la vida. ¿De qué líquido tan importante estamos hablando? Pues del agua. Me atrevo a decir que a la gran mayoría de nosotros, desde que estamos chiquitos, nos han enseñado que tenemos que cuidarla, que tenemos que tomar 2 litros de ella al día, que estamos rellenos de agua, que cubre la mayor parte de nuestro planeta y que en ella surgió la vida. ¿Por qué nuestro cuerpo la demanda tan desesperadamente? ¿Por qué el acceso al agua es algo tan importante que incluso es un derecho humano? ¿Por qué el agua moja? En este video nos vamos a echar un bucito para ver qué es exactamente el agua, cómo es el agua, por qué es el agua y lo principal, por qué es tan importante para los seres vivos. Pues vamos a contestar esas preguntas. Yo soy el Joy y esto es Fuego Tlacuache. El agua es una sustancia que en nuestro planeta la podemos encontrar en 3 presentaciones. La tenemos líquida, sólida y gaseosa. Todo va a depender de las condiciones ambientales en las que se encuentre, presión y temperatura especialmente. Si le echamos un vistazo a su composición química, vamos a ver que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso su fórmula atómica es H2O. Ahora, la naturaleza de estos átomos, del hidrógeno y el oxígeno, y el cómo se unen y se acomodan en el espacio es lo que le da esas importantísimas propiedades que hacen al agua una sustancia indispensable para los seres vivos. Pero antes de hablar de esas importantísimas propiedades, poderes o habilidades que tiene el agua, es importante recordar y mantener bien claro qué es la electronegatividad. De manera sencilla, la electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo de atraer electrones de otros átomos. Acuérdate que los electrones son esas partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo de todos los átomos del universo. Todos los átomos buscan completar su última órbita con 8 electrones. Y digamos que los que les faltan muy pocos electrones para completar ese octeto, esos 8 electrones, son los que tienen una mayor fuerza de electronegatividad. Cuando 2 átomos con una electronegatividad parecida forman un enlace, los electrones se comparten de manera equitativa. Pero en el caso contrario, si se unen átomos con una electronegatividad muy distinta entre sí, los electrones se van a concentrar en aquel átomo que tiene una mayor fuerza de electronegatividad. Es como cuando duermes en pareja y el más gandalla es el que se queda con la cobija. Y como tienen más electrones, se quedan con una carga negativa más grande. En el caso del agua, el oxígeno es el átomo con mayor electronegatividad. Por lo tanto, es el átomo más gandalla en esta relación llamada enlace covalente. El oxígeno comparte sus electrones con 2 átomos de hidrógeno, pero se queda con los electrones o con sus electrones la mayor parte del tiempo, dejando descobijado un poco de electrones a los átomos de hidrógeno. Esto hace que los átomos de hidrógeno dejen expuesto un poco su protón, el único protón que tienen en su núcleo, y ganan una carga positiva. Entonces ahí tenemos 2 cargas, positiva y negativa, en una sola molécula. La parte negativa se queda en el oxígeno y la parte positiva se queda del lado de los hidrógenos. Pero algo muy importante es cómo se arreglan estos átomos en el espacio, es decir, cómo es que se unen. La molécula del agua tiene una geometría muy particular, pues los átomos de hidrógeno se unen al oxígeno en un ángulo de 104.3 grados, lo que da una molécula angular, algo así, más o menos. Esto favorece que se formen 2 polos, un polo positivo y un polo negativo, como un imán. Esas características de la separación de cargas y la geometría de la molécula nos permiten decir que la molécula del agua es polar. Ahora bien, los efectos resultantes de estas características es la muy particular interacción que tienen las moléculas del agua entre ellas mismas y con otras moléculas. Por ejemplo, en un vaso con agua, las moléculas de agua se atraen unas con otras formando puentes de hidrógeno. Estas interacciones fueron muy importantes para el desarrollo de la vida en nuestro planeta.
Los puentes de hidrógeno son una atracción electrostática que es resultado de la separación de cargas positivas y negativas de moléculas polares como el agua. Esto ocurre cuando el hidrógeno forma enlaces con átomos muy electronegativos como el oxígeno o el nitrógeno, que lo dejan con una carga positiva parcial, como en el caso del agua. Sí, pareciera que al hidrógeno le gusta que lo descobijen de su único electroncito que anda cargando. Pero es lo que le pasa a todos los átomos que tienen una baja electronegatividad. Entonces, como el protón del hidrógeno queda expuesto y se queda con esa carga parcial positiva, muchas moléculas que tienen un enlace parecido se ven atraídos hacia él. Veámoslo en el caso particular del agua, que pues es lo que nos interesa en este video. En un vaso con solo agua hace que las moléculas interaccionen entre sí, formando y deshaciendo puentes de hidrógeno a la misma velocidad, dando como resultado al clásico líquido que todos deberíamos disfrutar y beber 2 litros al día. Estos puentes de hidrógeno hacen que no solo interaccionen las moléculas del agua pues entre sí, sino que interaccionan con todas las sustancias con las que el agua entra en contacto, ya sea uniéndose a ellas, repeliéndolas, o simplemente moviéndolas de un lugar a otro. Es por eso que veremos por qué el agua actúa como un disolvente por excelencia y la hace una sustancia muy importante para los seres vivos. Un disolvente es una sustancia generalmente líquida que puede disolver unas sustancias generalmente sólidas llamadas solutos. El agua moviliza sustancias de muchas maneras rodeando con sus moléculas a los solutos que están en los líquidos celulares, en la sangre, en la savia, en el líquido intestinal, en el líquido de las rodillas y bueno, en general cualquier sustancia líquida que se encuentre en un ser vivo. Veamos un ejemplo clásico para poder observar el poder disolvente que tiene el agua contra el cloruro de sodio. Hijo, esto es sal. O bueno, la sal es una sustancia cuyas moléculas están formadas por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Un átomo muy electronegativo, por cierto. No el cloro que no deberías echarle en la ropa de color. Esta molécula tiene un enlace iónico, lo que significa que el cloro tiene una fuerza de electronegatividad muy fuerte que le roba al sodio el electrón que tiene más expuesto. Se lo roba muy fácil porque no tiene la fuerza para retenerlo. Entonces, en estado sólido, el sodio se mantiene unido al cloro en un enlace aparentemente fuerte. Sin embargo, cuando disolvemos sal en agua, ocurre algo interesante, pues las moléculas de agua tienen la fuerza suficiente para separar a estos dos átomos. Los átomos de cloro que tienen una carga negativa por el electrón que tiene secuestrado, se ven rodeados por la parte positiva del agua, es decir, los hidrógenos rodean al cloro. Mientras que del lado del sodio, que tiene una carga más positiva, se ve rodeado por las moléculas del agua, pero del lado del oxígeno, que recuerden tiene la carga negativa. Es sencillo, cargas negativas se atraen, como en los imanes, positivo con negativo, negativo con positivo. En el caso de la sal, ocurre una disolución por interacciones de cargas, pero hay otras formas en las que el agua disuelve sustancias, especialmente aquellas que son polares y con las que es fácil formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, una sustancia que ya vimos en videos pasados, que son los azúcares. Los azúcares tienen grupos hidroxilo que forman puentes de hidrógeno con las moléculas del agua, permitiendo que se disuelva de manera sencilla en el agua y puedes hacerte tu cafecito y las plantas pueden transportar sus nutrientes desde sus raíces hasta sus hojas más altas. Las sustancias polares entonces se disuelven muy bien en el agua porque tienen una filia con el agua. De hecho, son llamadas sustancias hidrofílicas porque aman el agua. En caso contrario, las sustancias que no se disuelven bien o de plano repelen el agua son llamadas sustancias hidrofóbicas, como los derivados del petróleo, por ejemplo la gasolina, o por ejemplo los lípidos como los aceites, las grasas, las ceras, algunos gases como el dióxido de carbono, no forman puentes de hidrógeno y no tienen ningún tipo de atracción hacia ellas. El cómo interaccionan las sustancias con el agua tiene una fuerte importancia biológica. Por ejemplo, las membranas de las células tienen un comportamiento muy parecido a cuando le echamos aceite al agua. Si el agua disolviera lípidos, las membranas no se podrían formar y por lo tanto la vida no existiría en nuestro planeta. Regresemos un poco a los puentes de hidrógeno.
Ya dijimos que eso permite que las moléculas del agua interaccionen entre sí. Esto también significa que eleva su fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la resistencia que tienen las moléculas de separarse una de otra. Esta resistencia a separarse es ligeramente mayor en la superficie del agua, formando una película muy delgada pero lo suficientemente resistente que es aprovechada por algunos insectos para desplazarse sobre la superficie como si patinaran. A esto lo llamamos tensión superficial. Y en pocas palabras es una fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. Algo que se deriva de la tensión superficial y es muy importante para muchos seres vivos es la capilaridad. Esta es la capacidad que tiene un líquido por subir por tubos muy delgados. La tensión superficial hace que las moléculas del agua se contraigan y el agua suba por el interior del tubo, adhiriéndose a sus paredes. Puede que suene un poco cagado, pero es porque el agua moja. Sí, güey, el agua moja. Eso significa que se pega a las superficies. Entonces el agua va mojando, se va pegando a las paredes del tubo y es como si la fuera jalando. Entre más delgado sea el tubo, es probable que el agua suba un poco más. La capilaridad es utilizada por las plantas para llevar agua desde las raíces hasta las hojas más altas, utilizando pequeños conductos que tienen a lo largo de sus tallos, hojas y raíces. Ya vimos algunas propiedades del agua. Ahora vamos a ver por qué utilizamos el agua para bajar el calor, refrescarnos y evitar que se nos cuezan las ideas. La temperatura es una medida que utilizamos para saber qué tanto se mueven las moléculas de una cosa, objeto o persona. Si las moléculas de algo se mueven mucho o vibran demasiado, decimos que está caliente. Pero si estas se mueven despacio o de plano no se mueven en lo absoluto, decimos que está frío. En el caso del agua, los puentes de hidrógeno evitan que las moléculas del agua se muevan demasiado. Esto permite que el agua absorba más calor en comparación con otros líquidos antes de volverse gaseosa. Cuando pones agua a calentar para tu cafecito, la temperatura está por debajo del punto de ebullición, que es a los 100 grados si estás a nivel del mar. Conforme va empezando a aumentar la temperatura, las moléculas de agua vibran cada vez más y más rápido, haciendo que las que están en la superficie empiecen a escapar a la atmósfera y pasa al estado gaseoso. Esto es importante pues la temperatura de las superficies disminuye cuando el agua absorbe el calor y se evapora. Por eso sudamos. El sudor, que en su mayor parte es agua, absorbe el calor de nuestro cuerpo y se evapora, manteniendo nuestra temperatura estable. En el caso contrario, cuando la temperatura cae por debajo de los 0 grados centígrados, las moléculas de agua dejan de vibrar lo suficientemente fuerte como para romper los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, estos forman una red cristalina que conocemos comúnmente como hielo. Las moléculas de agua que están ordenadas en forma de hielo ocupan más espacio de lo que lo harían en forma líquida. Por lo tanto, decimos que el hielo es menos denso que el agua. Por eso flota. Es por eso que podemos ver las grandes masas de hielo flotando que forman grandes paisajes nevados en los polos, de los cuales muchos organismos, muchos seres vivos dependen para vivir. En general, esas fueron las propiedades del agua que son importantes para los seres vivos. Es una sustancia líquida capaz de interaccionar con una infinidad de sustancias, ya sea disolviéndolas o simplemente transportándolas de un lugar a otro. Eso significa mover nutrientes al interior de un organismo o eliminar sustancias tóxicas o de desecho para regular la temperatura de un organismo o hasta de un ambiente y así hasta mantener complejos ecosistemas, de los cuales todos dependemos. Todos los seres vivos dependemos del agua. Y lo mejor que podemos hacer es usarla con plena conciencia de que al menos el agua dulce o el agua potable sigue siendo muy escasa para muchos. Y bueno, mi pandilla pirotlacuache, espero les haya gustado esta nueva edición de Fuego Tlacuache. Yo la verdad disfruto mucho hacer esto para ustedes, lo hago de todo corazón. Y bueno, ya saben que sus comentarios, sugerencias, dudas, me ayuda mucho a que el canal crezca. Y ustedes compartiendo hacen que el fuego se propague. Entonces ya saben, compártanlo, denle like y nos vemos en la próxima. Ahora, cállate perro.